Bueno, está con nosotros uno de los periodistas más reconocidos de este país. Él es el titular de la primera emisión de MBS Radio. Es reconocido porque no tiene pelos en la lengua, le gustan las preguntas directas, le gustan las respuestas concretas, pero quisimos invitarlo porque es un apasionado de las redes sociales. Está con nosotros Luis Cárdenas. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Bienvenido a tu programa, 7 segundos. ¿En serio? Sí, en serio. Ok, bueno, comenzamos. Gracias, muchachos. Eso es Están muy justo bien. lo que queremos contar. Antes de empezar la entrevista, nos vas a dar unos tips para que nosotros no seamos tus entrevistados al final, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, dinos 3 cosas que debemos tener en cuenta. Los periodistas, los que hacemos información y esas exactamente. cosas. Ajá. A la hora de estar elaborando una entrevista. A ver, 3. Escucha a tu entrevistado. Interésate del tema. El segundo. Y el tercero, hazle caso a tu subconsciente, aunque después te arrepientas. O sea, de pronto tienes una pregunta de, Si tienes la ay, neta, corazonada. será. A ver, vamos a preguntarle. Y después dices, en la madre, ¿por qué le pregunté esto? ¿Cómo haces esa transición? ¿Cómo agarras esa expertise de la comunicación política, lo trasladas al portal, lo trasladas al periodismo y te lanzas con todo a darle? Nunca fue tanto expertise como tal, era más bien algo que en México llamamos supervivencia, tratar de comer. Empecé con el tema de la comunicación, estudié Derecho, pero nunca me gustó el Derecho. Entonces me enfoqué a un tema que era la comunicación, dejé de hacer Derecho y comunicar se vuelve una pasión. Lo que hicimos fue irnos a grabar bodas, 15 años, primeras comuniones, así empezamos en comunicación. Empezar de bodas, seguimos con empresitas y de pronto políticos de nivel municipal llegaban y se acercaban para que les hiciéramos sus spots de radio o de tele y empezamos a asesorarlos. A mí siempre me apasionó el tema. Hasta que un día, por hobby, la neta fue por hobby, grabé un video en YouTube, lo grabé, la idea no era grabarlo en YouTube, era vamos solamente a hacerlo. Todavía no estaba YouTube como hoy lo conocemos, era 2010. Sí. Y lo subimos a la red, empezó a funcionar y luego otro. Y lo que realmente me lleva aquí fue, yo creo que una ventana de oportunidad muy riesgosa, pero que la tomamos, y era hacer cobertura de crimen organizado. No lo hacía nadie en 2010. Y empezamos a reportarlas a través de videos. Eso nos hizo crecer muchísimo. Y luego pues terminamos en MBS, fue así la transición en síntesis. ¿Cuál es tu mayor lección de vida en este ambiente? Ejerciendo la profesión. Ejerciendo la profesión. Sí. Yo creo que la lección de vida que uno se lleva es haz lo que quieras hacer y pensar que no hay imposibles, aunque suene así a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, compre mi libro, por favor. Si te dedicas a esto, si hacemos esto, hazlo con toda la pasión. Ya después todo viene, todo lo demás viene. Si lo haces con pasión y eso sí cuesta un buen. ¿Cómo haces para contar esas historias efectivamente y enganchar a la audiencia? Tienes que pensar siempre en tu auditorio, tienes que pensar en quién te está escuchando y piensa que tú eres el que está escuchando. O sea, ¿qué le contarías a la audiencia que le atrae? Creo que esa es la clave. Y la comunicación es maravillosa en ese aspecto, porque siempre tienes que pensar en el otro. Es muy diferente utilizar un lenguaje de un reportaje o de una columna política o de un programa más bien de revista o de un programa más bien político, de una cosa más bien seria. O sea, siempre tienes que pensar en el otro. ¿Crees que realmente nos están llegando a nuestros sentidos los candidatos a través de todo lo que hacen? O sea, a través de redes sociales. ¿Crees que están pensando ellos en justo la audiencia, como lo que tú bien decías? dices? O cerremos, ¿crees que están pensando? ¿No? ¿Piensan acaso? Mira, es muy interesante lo que dicen y qué interesante el concepto del programa. Yo no sabía que eran 7 segundos. He escuchado ahí muchas teorías y que cuánto tienes para tener la atención de una persona. A ver, esto es lo que lo va a definir, 7 segundos. Claro. O sea, ¿qué es lo que están haciendo los candidatos? Están tratando de buscar emoción, pero algunos lo están haciendo de una manera espantosa y otros lo están haciendo de una manera muy acertada. Ya las redes sociales están marcando la agenda periodística, es al revés, se complementan. ¿Qué es lo que está pasando? No, las redes marcan mucho la agenda, pero no necesariamente te marcan el todo. Okay. O sea, ya son parte de la agenda. El momento de lo inmediato. La televisión ya no es lo inmediato, la radio no es lo inmediato es Twitter y son las redes. ¿Realmente crees que están reprimidos, o sea, ustedes?
Yo sí, pero es por cuestiones que tienen que ver con el alcohol y las drogas. Sí, no, es otra cosa, totalmente diferente. Okay. Estoy muy deprimido. No, no, mira, creo que hay autocensura. Creo que hay autocensura. Por ejemplo, a veces pensamos los periodistas que tal o cual político se va a enojar si le preguntas tal cosa. Entonces mejor ya no se lo preguntes. Y entonces qué tal que retiran publicidad. Y entonces qué tal que se enoja el patrón. Y qué tal que te corren. Entre más medios haya, por ejemplo como Acoustic, como Animal Político, va a ser más difícil que esto suceda. Porque dices, a ver, si me corres, entonces a lo mejor puedo ir a otro lugar. Y eso venimos arrastrando una cultura periodística de autocensura. Es neta, desde hace mucho tiempo. ¿Quién lo está rompiendo? Ustedes. Sí, claro. O sea, ustedes lo están rompiendo, las nuevas generaciones lo están rompiendo. Qué pinche viejo me siento. Las Pero nuevas generaciones. las nuevas generaciones lo estamos rompiendo, muchachos. Dios mío. Pero creo que eso lo vamos a romper si se atreve. O sea, nadie te censura. El presidente no te corre y difícilmente una empresa va a correrte por un tema así. Al contrario, te va a correr porque no tienes rating. Y si no tienes rating es porque no te estás atreviendo a hacerlo. ¿Tú cómo ves? Ahorita ya los gobiernos, el Papa, todo el mundo está preocupadísimo por la repercusión que están teniendo las noticias falsas en la sociedad. Lo decía Humberto Eco, ¿no? Cuando hay una democratización de los medios, también tienes que tener una sociedad responsable de esa democratización. ¿Esto qué quiere decir? Antes la gente estaba acostumbrada a que si Jacobo Zabludovsky te decía algo, podía ser neta. O podía no serlo. Voy a hablarte de un tema de credibilidad básica. Jacobo Zabludovsky pudo haber sido un vendido del PRI o pudo después haber sido una muestra del periodismo y un maestro. Desde mi perspectiva creo que es lo segundo. Pero si Jacobo Zabludovsky te dice está temblando, es porque está temblando. ¿Me explico? O sea, nadie lo duda. Sí. Si Joaquín López Dóriga te dice está temblando, es porque está temblando. Punto. Nadie lo duda, nadie lo pone en tela de juicio. Y eso era muy fácil para la audiencia. Porque la audiencia decía, bueno, pues aquí tengo este mar más o menos de información X. Hoy estamos llegando a un punto en el que vas a dudar si está temblando. Porque en Facebook te pueden decir que está temblando. No mames, está temblando. Pinche López Dóriga, no informa el cabrón. No, es que no está temblando. Es que Facebook dice que sí está temblando. Entonces estamos ante un mar de información y eso depende de cada uno de nosotros como consumidores, pues cambiarlo, ¿no? Y que sepas qué información tienes, si vale o no. Lean muchísimo, analicen las cosas, no nos dejemos llevar por fake news, no nos dejemos llevar por cualquier cosa que haya compartido un amigo. Y si están buscando elegir, estoy soltero. WhatsApp, ahí está en la mañana en MBS. Gracias por estar aquí con nosotros en 7 segundos. Gracias, Luis. Padre, gracias. Crea Comparte o despídete.